¿Pasamos a hablar de presupuesto? Vamos a hablar de presupuesto, ¿no? Tiro un par de puntas así como introducción. Dale, y para saber de qué hablamos y después te doy el pie a vos para que sigas. Vamos con las placas Fede de presupuesto. ¿Por qué? Porque vamos a repasar, obviamente, ya se ha hablado mucho y hay... Se ha dicho los principales puntos que son estos. A ver, la inflación proyectada para este año 104%, para el año que viene 18,3%. Muy bien, ojalá. Y pensa, ya después te voy a mostrar esto, el famoso juego expectativa-realidad. Sí. El dólar a 1.207 para diciembre del 2007, un PBI que este año va a registrar una caída del 3,8%, pero apunta a una recuperación del 5% en 2025. Impuestos donde... El Poyeto anoche reconoció que puede ser ese dato de 5% de crecimiento. Bien, más ganancias, lo que dice ahí, más impuestos a las ganancias, más gente pagando impuestos a las ganancias, ya te voy a y más eso. gente pagando el monotributo. Ahora vamos a este dato, 18,3% de inflación proyectada. ¿Cómo le fue a los antiguos presupuestos con esa proyección? Bien. Vamos a la siguiente, Fede. A ver si es real o no. ¿Qué puede pasar? A ver, tenés 2018. Expectativa versus realidad. Sí, eso de, 2018. ¿Eso es Macri o Fernández? Eso es Macri, 2018. Bien. Se presentó en 2017. Es más, si mal no recuerdo, estaba también Caputo y Sturzenegger. La proyectada en 2018 en el presupuesto era del 15%. Terminó siendo del 47,6%. Poquito alto. 2019 se presenta en 2018. ¿Qué dice? Bueno, después de todo lo que pasó, vamos a mejorar un 23% de proyectada. ¿Cuánto terminó siendo? 53,8%. 2020 no hubo presupuesto porque lo presenta Macri, no lo termina aprobando y después lo presenta Macri, no lo termina aprobando el Congreso y después Fernández lo que hace reconduce el presupuesto de 2019. Bien. Y aparte pega toda la pandemia, entonces fue bastante particular. En 2021, ya con Alberto Fernández, la proyectada era del 29%, terminó siendo del 50,9%. 2022, la proyectada era del 33% y terminó siendo del 94,8%. Sí. Y en 2023, la proyectada fue del 60% y en 2023 terminó habiendo un 211,4% de inflación. Así que, ojo con entusiasmarse por las inflaciones proyectadas porque, al menos en los últimos 5 años, puede, como dirían los Simpsons, puede malir sal. Bueno, estamos en línea con Alejandro Pregoraro de la consultora Politicón Chaco, que ha hecho una de las primeras que sacó un análisis sobre el presupuesto presentado por Javier Milei en la cadena nacional el domingo en la noche. ¿Cómo anda, Alejandro? Gracias por estar en línea. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien. Quiero que nos acompañe a repasar un poco los datos que vos mismo presentaste y que nos compartiste para que la repasemos. Primer la salvedad que tenemos que hacer, que nos hace el profe Carranza. Juan Pablo Carranza, que dice que nos voy a estar viendo, así que le mandamos, alias el Carranza inteligente. Saludos. Sí, el Carranza profe dice que estuvo tomando hoy. Feliz día también. Le mandamos feliz día. Primer dato, todos los presupuestos, desde el nacimiento del presupuesto, es con déficit cero. Todos. Claro, todo es ¿Por ingreso, qué? sí. Porque vos tenés por ley que gastar lo mismo que recaudás. Por lo tanto, no puede presentar un presupuesto deficitario. Claro. ¿Estamos? Lo que hace Milei, dice, y no sé si Milei lo entiende, quizás sí, como economista que es, dice Carranza, es presentar un presupuesto en base cero. ¿Qué significa? Cuando vos pasas de un año a otro, vos decís, bueno, el año pasado te di 100.000 pesos para que gastes. Como la inflación fue del 50%, este año te voy a dar el 50% más porque fue la inflación. Entonces, lo vas subiendo. Al ser base cero, significa que no importa lo que yo te di el año pasado. Este año te voy a dar lo que yo pueda. Alejandro, si estás con ganas, te metes y corregilo, por favor. Si dice algo que no es, por favor, corregilo. Estás liberado para decir, no, pero golpeas la pantalla y entras de golpe. Lo que nos comparte Politicón Chaco es esto. Fíjate, estos son de dónde va a juntar la plata del Estado. Bien. Dato más importante de todos es bienes personales. Una reducción del 22%. ¿Quién paga bienes personales? ¿Quién paga bienes personales? La clase más alta. Mira vos. Los ricos. A partir de ahí, para acá, lo pagamos todos. Sobre todo esto. ¿Qué va a pasar con el monotributo? Vamos a pasar todo... la casta es de acá para allá. La casta es desde del bienes IVA personales para acá.
Porque O sea, del IVA para acá no. Lo único que pagan bienes personales son los ricos que tienen propiedades. O sea, ¿qué tenés que tener para Sí, bienes personales? tenés que tener ingresos millonarios, de propiedades, autos, cuentas en el exterior. Tenés que tener todo lo que no tenemos ni vos ni yo. ¿Qué pasa con este 196% de monotributo? Monotributo, eso me llamó mucho la atención, me asustó. ¿Va a diría. aumentar el monotributo? Porque vamos a pasar a pagar más impuestos para ser monotributistas, o vamos a dejar de ser empleados en blanco y vamos a ser todos monotributistas. Primera pregunta. Combustibles, ¿por qué aumenta más que la inflación? Si la inflación es el 18%, ¿por qué tenemos 197 casi de monotributo? ¿Por qué 155 de combustible? Porque, bueno, las exportaciones, vamos a ver qué pasa con la soja y con los precios de los commodities. Ganancias. Bueno, está todo para arriba. Entonces Carranza me dice, che, ¿por qué ponen esto en el presupuesto? ¿Por qué? Bueno, esa es la duda. La conclusión que él llega rápido es, quizás tengamos que pasar a pagar más impuestos todos. Seguimos, Fede. Alejandro, por favor, es imperioso que te metas si tenés ganas. Seguimos, Fede, con la siguiente placa. Y esto es, y cerramos con esto y vamos con Alejandro, es las transferencias automáticas a las provincias y Cava. Ahí tenemos, como vemos, a diferencia de este año, una mejora mínima. De 1,5, sí. 1,5 puntos. Hay que ver este número y Yarlora va a tener que sentarse con Acosta para saber cómo se van a distribuir las transferencias no automáticas. Córdoba es una provincia que está bastante acomodada. Plata para obras públicas llega poco y nada. Llegó siempre poco y nada. Transporte, vos lo sabés más que nada. Sí, sí. Últimamente no manda ni un peso. El tema de Córdoba es la caja de jubilaciones. Claro. ¿Cómo va a hacer la nación para pagar la caja de jubilaciones? ¿Va a utilizar las transferencias no automáticas, como está haciendo ahora, que se las manda únicamente a Buenos Aires para pagar el juicio? ¿O va a esperar que avance los juicios que tienen Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos para recuperar parte de esa plata? Y cuando la recuperen, ¿cómo la van a pagar? ¿Esa es la preocupación que tenemos que tener presente, Alejandro, o hay otras que estás viendo vos? No, esa principalmente es una de los problemas más fundamentales que tienen provincias como Córdoba, como mencionaba también Santa Fe, y otras tantas como pueden ser Corrientes, Chaco, Formosa y parte de las 13 provincias con las cajas no transferidas a la nación. El problema, obviamente, que no es solamente del año que viene en función del presupuesto, el problema ya viene desde este año, cuando se cortan los envíos a las cajas previsionales bajo argumento de que tienen que ser auditadas, tienen que ser de alguna manera acreditados esos supuestos déficits previsionales a ser financiados por la nación, pero en ese juego casi de vía administrativa justamente el gobierno gana tiempo. ¿Por qué? Porque eventualmente, primero que nada, ninguna provincia avanzó, más allá de los que ya existían antes, ninguna avanzó con instancia judicial durante este año particularmente, ¿no? Y la nación lo que hizo fue directamente no devengar ningún gasto, por lo que técnicamente no acumuló deuda por las cajas previsionales este año, ¿no? Las deudas mantenidas son las que entraron en instancia judicial previamente, y si queremos incorporar, si las provincias quieren incorporar lo que ellos dicen que debieron recibir este año, ya estamos hablando de una instancia nueva que vaya uno a saber cuánto puede tardar, ¿no? Ahora, el presupuesto 2025 establece en el artículo 59 justamente este crédito presupuestario, que son literalmente dos monedas en relación al presupuesto total y en relación a las demandas de las provincias, pero que están sujetos a este trámite, ¿no? Primero el ANSES tiene que ratificar que hay un déficit, luego hay que firmar unos convenios. Tranquilamente puede pasar muchos meses del año que viene para que, en caso de que la nación empiece a enviar fondos para las cajas previsionales, va a tener una demora, y esa demora también además se va licuando con inflación, porque recordemos que los déficits que se financian desde el Estado Nacional, el de la caja provisional, son déficits de ejercicios anteriores, que después eventualmente hay ahí un toma y dame con el gobierno nacional para actualizar por inflación, que no siempre se cumple, y de hecho provincias como por ejemplo Corrientes y Chaco ya desde hace 2 años reclaman la actualización por inflación de las transferencias que recibieron, por ejemplo, el año pasado, que fueron muy poquitas en pesos y que terminaron completamente licuadas al momento de recibirlas. O sea, ese va a ser un punto fundamental, y que, como te decía antes, el presupuesto establece un monto que a priori es pequeño y que además se enmarca justamente en este escenario en donde las transferencias no automáticas, de las cuales ahí adentro están contempladas las transferencias de las cajas previsionales,
están presupuestadas por un monto que es muy menor en pesos, más allá de que porcentualmente habría, en teoría, un incremento que se ubique por encima de la inflación, pero sigue siendo muy bajo en pesos. Por lo tanto, en caso de que, supongamos, se realicen transferencias a las cajas previsionales, te queda literalmente 2 pesos con 50 para repartir en otras áreas que se contemplan las no automáticas, ¿no? Pero aún así estamos en esa gran disyuntiva, sobre todo cuando pensamos al presupuesto con la aplicación del artículo 1 de la regla fiscal, de cuando haya... Esto es muy importante lo que vas a decir, Alejandro. Lo importante del primer renglón del presupuesto que manda Milei. ¿Qué hace ese renglón? Básicamente lo que hace es poner en discusión o poner en duda y en reserva todo lo contemplado en el presupuesto del artículo 2 para abajo. Si de repente el ejercicio fiscal en marcha tenés menos recaudación, porque quizás sobreestimaste la recuperación económica y por ende sobreestimaste la recaudación, y naturalmente te llegan menos ingresos, entonces todo va a estar sujeto justamente a sostener el equilibrio fiscal y por lo tanto todos los gastos que son presupuestados, sean muchos o sean pocos, quedan en reserva de alguna manera. Y ahí el punto clave es, bueno, supongamos que llega marzo y se desequilibra un poco la cuestión de la recaudación. ¿Cuáles son los primeros focos donde el gobierno va a recortar? Lo que ya está recortando ahora, además muy fuerte, podría suspender parcial o totalmente transferencias a provincias por diferentes conceptos que existen, puede suspender transferencias al sector público mismo, a entidades vinculadas a cuestiones científicas, educativas, salud, digamos, todo lo que hoy está en discusión queda supeditado a la aplicación de la regla fiscal. A ver si te entiendo. Quiere decir que si se caen los ingresos del gobierno, puede que suspenda o recorte, por ejemplo, presupuesto universitario, que ya de por sí hay un recorte importante por lo que se marcaba. Por ejemplo. Claro, en el caso del presupuesto universitario, por ejemplo, el presidente lo dijo en su discurso el domingo, hay gastos automáticos, por ejemplo, salarios. Eso no se van a suspender los pagos. Ahora, olvídate que haya una recuperación, un incremento. Entonces lo mismo aplica con las jubilaciones, por ejemplo. Exactamente. Todo va a quedar supeditado con la salvedad de aquellas fórmulas que están automatizadas, ¿no? Bien. Por ejemplo, la fórmula jubilatoria está automatizada. La distribución a provincias está automatizado, digamos. Hay pequeños puntos sobre el total del gasto nacional que tienen una automaticidad. Jubilaciones es una por una fórmula vigente, transferencias automáticas por coparticipación son otra, digamos, y hay un par de conceptos menores más. Claro, pero si todo el universo de salarial, por ejemplo, del Estado, queda supeditado a esto, digamos. Exactamente. En la medida que el gobierno sostenga el equilibrio fiscal, bueno, va a continuar en marcha de lo que está escrito en el texto del presupuesto. Pero si no hay equilibrio fiscal, porque justamente lo que te decía antes, cae la recaudación, no crece de la manera en que el gobierno estima crecer, todo el gasto que está de alguna manera sujeto a la decisión política de ponerlo en marcha va a quedar en estado de stand-by y ahí va a empezar el tira y afloje, ¿no?, del presidente a designar esto sí, esto no, esto se puede, esto no se puede, y ahí hay un margen de discrecionalidad que es muy grande para el presidente. Claro, por eso tuvo que salir Franco y Caputo el otro día a frenar la bronca de los gobernadores. De los 60.000 a los 20.000, digamos. Por eso sale, espera decir, no, muchachos, no son 60.000, son 20.000. Es una barbaridad lo mismo, pero tienen que salir a hablar de supuestos porque todo está bancado, soportado sobre una supuesta mejora económica. Si eso no se da... Ese rebote del 5 al 5%. Ese rebote tiene que darse, digamos, para que este presupuesto cierre. Alejandro, a ver, sabiendo vos, un tipo estudioso, como a quien nos está viendo y que de presupuesto entiende cero, ¿en qué le va a afectar la vida a la gente, digamos, al que va y tiene que ir a comprar algo al almacén, comprar la ropa, al tipo al que va al médico, al jubilado que tiene el PAMI? Digo, ¿en qué has visto vos que le sea importante explicarle de lo que puede cambiarle o no el año que viene? En primer lugar, a ver, vamos a lo que puede ser positivo. Dale. A lo que podría ser positivo. La consolidación de un proceso
de desaceleración de la inflación, obviamente que impacta positivamente en la ciudadanía. Eso tiene que venir de la mano, obviamente, de una recuperación del poder de compra de los salarios. Esta estimación del 18% que hacen, que bueno, no sé si viste antes, mostré que siempre suele ser buenos deseos. Siempre son altamente optimistas las proyecciones. Supongamos que no es 18, supongamos que es 40, Sí. ¿no? El doble. De cualquier manera, contra el cierre de este año va a ser un dato alentador. Ahora, obviamente que para poder, de alguna manera, ser beneficiario de un escenario con inflación a la baja, uno tiene que recomponer ingresos. Claro. Ahí entra el primer obstáculo. Sobre todo, ¿para quién? Para los trabajadores del sector público nacional, que ya están previendo que los incrementos salariales que tengan el año que viene, primero que van a estar medianamente atados a este desempeño fiscal del Estado, y en segundo lugar ya saben que tienen un gobierno que intenta anclar los salarios justamente como una pata de la lucha inflacionaria. Ya te puso un techo en la negociación salarial. Dice, mirá, maestro, la proyección son 18% de inflación. 18% de inflación significa 1,5 mensual. O sea, no me reclames más salario porque este es el techo. Estamos así, ¿no? Exactamente, es así. Ahora, saliendo de la cuestión salarial y saliendo de la cuestión inflación, creo que se podría resumir la afectación al vecino, al ciudadano, básicamente en que tenemos una Argentina donde históricamente los procesos de crisis tuvo como protagonista al Estado para recuperar la actividad económica y repuntar justamente la economía real, es decir, el empleo, sectores como la construcción, el fomento al consumo y demás. Hoy no tenemos ese Estado presente. Entonces, no digo presente desde el punto de vista ideológico que sea el Estado presente, digo el Estado como protagonista. Sí, como motor de la economía. Exactamente. Entonces, al vecino, ¿qué le afecta este presupuesto? Le afecta, conceptualmente hablando, desde el punto de vista de la ratificación del retiro del Estado como actor central de la recuperación primero y del crecimiento económico después. Sin el Estado, todos los procesos, por lo menos en la historia argentina no demuestra, podrían llegar a ser mucho más lentos, y en ese proceso lento la gente sufre cada vez más las afectaciones, desde lo que tiene que ver con precios, lo que tiene que ver con ingresos, la falta de oportunidades de empleo y demás. Entonces, el gobierno apuesta a que el mercado y el sector privado van a recomponer la economía de abajo hacia arriba. Ahora, no tenemos certeza que eso ocurra, y este presupuesto justamente no brinda ninguna herramienta de promoción del empleo, no brinda herramientas vinculadas a la inversión, no brinda herramientas vinculadas a ninguna de las variables de la economía que la vive y la sufre día a día cualquier argentino, ¿no? Yo te cierro con esto, Alejandro. ¿Esto puede empujar a gobernadores como Yarlora a tener que pensar si aumentan un poquito más los impuestos del techo del 18% el año que viene? Es probable que sí, pero las realidades entre las provincias son bastante distintas desde el punto de vista de los ingresos, ¿no? Ahora, hay una realidad con las provincias. Milei, ustedes lo mencionaban recién, dijo que tienen que recortar 60.000 millones de dólares el gasto, después salió Espera a decir que son 20. Bueno, hasta hoy, o mejor dicho, hasta el primer semestre de este año, hasta el cierre de junio, las provincias llevaban realizado un ajuste del gasto público de casi 10.000 millones de dólares. De dólares, 10.000 millones de dólares. En términos porcentuales, hay un ajuste del gasto público que está en torno al 25%, 21% aproximadamente. Acá está lo que nos enviaste, Alejandro. Este es el promedio del recorte que han hecho todas las provincias. Acá tenemos a Córdoba, que recortó un poquito más arriba del 20 y pico por ciento, 23, 24%. La que más ajustó, según lo que nos mandó Politicón Chaco, es Santiago del Estero, con casi el 60%. Sí, Santiago del Estero, Formosa y Catamarca, que son, corregime, son los que probablemente más ATN o giros del Estado recibían, ¿no? Sí. Por fuera de la coparticipación. No tanto, está igualmente por encima un poquito del promedio, pero por ejemplo Formosa y Santiago eran provincias que, por ejemplo, la gran mayoría de los proyectos de inversión pública lo financiaban con fondos nacionales, y ahora están básicamente cercanos al cero, y eso generó un alto recorte en esas provincias como en todas. Ahora, fíjate lo llamativo, que Santiago del Estero, Formosa y La Rioja
se ubican entre medianamente las 5 provincias con más ajuste del gasto público, y también la provincia de Buenos Aires, digo, en el discurso político de que no van a ajustar, también ajustaron. Y de alguna manera con el dato complementario y que pareciera ser contradictorio desde un punto de vista analítico, es que todas ajustaron muy fuerte, pero al mismo tiempo todas sostienen un superávit muy fuerte. Mira. Entonces, las provincias están haciendo la misma tarea que Milei, pero a nivel territorial y apoyados en la política, es decir, de repente ajustan el gasto, se hacen un colchón financiero, pero en el discurso la responsabilidad es del Estado Nacional, porque ya no me brinda más dinero, más recursos, cuando en realidad uno puede poner un poco en tela de juicio eso, ¿no? Ahora, en las provincias la verdad que no tienen mucho más margen para ajustar. Algunas un poquito más, algunas un poquito menos, pero están en niveles de ajuste que son de los más importantes en por lo menos 20 años. Y digo por lo menos porque no podemos, o mejor dicho, no hemos analizado todavía de 20 años para atrás. Claro. Seguramente si continuamos la comparación encontremos que sigue siendo el ajuste más grande. Entonces, que se le siga pidiendo a las provincias podría ser válido en punto de vista político, pero en términos de gestión presupuestaria, honestamente no se le puede pedir mucho más si es que pretendés que las provincias tengan cierta armonía política, económica y también social. Porque parte de ese ajuste de los presupuestos provinciales, del gasto público provincial, obviamente está en salario del Estado, salarios estatales provinciales, están proyectos de obra que están completamente planchados de la obra pública, y los gobernadores están aspirando, entiendo yo, a justamente aprovechar este momento en donde políticamente parece que la culpa siempre es de la nación, para ajustar lo más que puedan, hacerse este colchón financiero y que para el año que viene, considerando además que hay calendario electoral, puedan expandir sí el gasto, ya mostrando otra nueva dinámica de la gestión. Y obviamente bajo los presupuestos, o los supuestos en este caso, de que la actividad podría mostrar cierto rebote y que eventualmente estarían de alguna manera compensando una expansión del gasto con una mejora, aunque sea mínima, de los ingresos que en relación a lo que tienen ahora. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo y por tu Muchas explicación. gracias a ustedes. Gracias a ustedes.